lo que se espera. Después de ahí ya hay que hacer la actividad en el foro. Acordate que era eso, me dijiste, acordate que... ¿Cómo se quieren ir con un brazo para... Sí. Bien. Bueno, estaba intentando modificar alguna cuestión ahí de la pantalla. Bien, clase 10. El tema que vamos a ver es este, texto y paratexto. El libro Elementos paratextuales de la editorial y del autor. Les pregunto, ¿vieron algo ustedes de este tema en algún momento de su estudio secundario? ¿Escucharon hablar de la palabra paratexto? No, profe. ¿No? Poco y ¿Nadie? nada, Entonces, profe. Sí, ¿algo? hablé, profe, pero no, ya no recuerdo. Ah, bien. Así que algo, al menos de la palabra te acordás. Claro, Bien. sí, sí. Ujú. Bueno, entonces dice texto y paratexto. Es decir, la clase pasada y la anterior estuvimos viendo todo lo relativo al texto. El concepto de texto, la definición de texto y las características que tiene, la coherencia, la cohesión, la finalidad. Y ahora vamos a relacionar lo que es el texto, lo vamos a relacionar con el paratexto. Y para ello vamos es decir, lo que ustedes van a ver en las filminas son fotografías de un libro, justamente para ver los paratextos en el libro. Como dice acá, el libro Elementos paratextuales de la editorial y del autor. Bueno, objetivos. Nombrar los paratextos de la editorial y del autor propios del libro. Es decir, en algún momento, ¿verdad? Trabajaron con libros enteros, es decir, en alguna de las materias, ¿verdad?, que cursaron en la escuela secundaria, como para tener presente, al menos en el recuerdo, qué partes tiene el libro. De eso se trata la clase de hoy. Entonces, objetivo 1, nombrar los paratextos de la editorial y del autor propios del libro. El segundo, identificar paratextos verbales y paratextos icónicos en los libros, es decir, verbales se refiere a todos los paratextos en los que aparecen palabras, utilizamos palabras, y los icónicos, todo lo referido a imágenes, fotografías, gráficos, cuadros, que pueden aparecer en los materiales, en los libros. Y el tercer objetivo, que es el que vamos a también trabajar y vamos a hacer hincapié en la clase de hoy, dice reconocer el paratexto como un elemento que genera operaciones del proceso de lectura. Anticipación, búsqueda en la memoria, selección y puesta en relación de la información
para que el lector elabore hipótesis sobre el texto. Armen ustedes el cuadro de situación en relación con el tema que estoy presentando, es decir, piensen en una persona que tiene delante un libro y que no lo conoce o que tuvo algún dato. Por ejemplo, yo tengo en mis manos un libro, miro el nombre del autor. Quizás si lo conozco al autor, conozco la autora, identifico quién es, puedo anticiparme, es decir, adelantarme cuál puede ser la temática de ese libro, qué es lo que me está presentando. A eso se refiere con anticipación. Búsqueda en la memoria, por ejemplo, conozco, digo, no, yo este autor ya lo conozco, leí algo de él. Y después poder poner en relación toda la información que aparece en los paratextos, que es lo que vamos a ver hoy. A ver. Profe, le consulto. Sí, sí. La filmina está subida al aula porque entré y no estaba. No, todavía no. Tuve un problema con internet toda la mañana. Bueno, No tuve profe, internet acá en mi casa, así que absolutamente nada pude hacer. Estoy trabajando con la netbook. Ahora vino internet, pero no sé, esperemos que podamos dar la clase bien. Tengo mi teléfono acá al lado como para conectarme los datos. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, a ver. Acá tenemos la imagen de un libro. ¿Alcanzan a distinguir ustedes lo que están viendo? ¿Pueden reconocer lo que ven en cuanto al formato, digamos? Por ejemplo, donde dice, es un libro, ¿verdad? Es la imagen de un libro abierto. Esto donde dice Daniel Balmaceda, Historia de las Palabras. ¿Qué puede ser en un libro? La portada. La tapa. Bien, la tapa. La portada es un elemento paratextual, que ahora lo vamos a ver, pero en este caso es la tapa. Perfecto. La tapa. Aquí, esto que tengo acá, ¿se acuerdan el nombre que tiene? No recuerdo el nombre, pero sé que es el resumen de lo que trata el libro. Acá. No. Ella señala el bordecito, sería el... No me acuerdo el nombre. No, bueno, esto se llama lomo. Es cuando yo tengo el libro paradito. ¿Cómo? Lomo se llama. Esto se llama lomo. Cuando yo tengo el libro así, esto acá. Es decir, esto es la tapa, es la que ustedes tienen ahí. Acá, este es el lomo. Y esto es la otra parte. ¿Y esto cómo se llama? Entonces, lo Profe, que ¿Contratapa? viendo el... contratapa. Perfecto. Contratapa. Lo que ustedes ven es así, ¿verdad? Contratapa. Estos son los paratextos que a primera vista una persona ve cuando tiene un libro entre sus manos. ¿Qué datos observan en la tapa? El nombre del autor y el título del libro. Bien, exactamente. Fíjense el tamaño de las letras. Y más abajo acá
aparece, dice Sudamericana, es el nombre de la editorial. Esos son los 3 datos que aparecen en la tapa de los libros, siempre. Apellido, nombre y apellido del autor, título y en algunos casos hay subtítulos. Los mismos datos se repiten en el lomo. Nada más que acá aparece el logo, acá arriba, el logo de la editorial. Bien, y esto es la contratapa. Vamos a ver qué pasa con el contenido, con todas estas palabras que aparecen acá. Estos 3 elementos paratextuales los diseña, piensa de qué manera los va a presentar la editorial, el editor, en este caso, Editorial Sudamericana. Es decir, de qué manera va a presentar el objeto libro al público. Dice acá, Daniel Balmaceda, fíjense, acá comienza la editorial toma la misma manera de presentar el apellido y el nombre del autor exactamente igual. Y dice, Daniel Balmaceda ha unido en este libro sus 2 pasiones, la historia y la palabra. Adela, perdón que no les expliqué. Lo que está en los recuadros en rojo los hice yo a los efectos de la clase. Aquí y el recuadro del título. Entonces, acá la editorial nos está presentando al autor. ¿Cuáles son las 2 pasiones del autor? Que en definitiva es a qué se dedica, la historia y la palabra. Volvamos a mirar el título, Historia de las palabras. Y después unas cuantas preguntas que buscan generar interpelar al lector. A quien tiene el libro en sus manos. Dice, ¿de dónde surgieron términos como abatatarse o boicotear? ¿Por qué le decimos cubiertos a los utensilios que usamos para comer? ¿Por qué conocemos como jacuzzis a las bañaderas con hidromasaje? Preguntas que encierran, que tienen palabras conocidas, comunes, que alguna vez las hemos escuchado o dicho. Y dice la editorial, cada palabra tiene su origen en una anécdota que sorprende por simple y desopilante. Acá ya nos está presentando lo que vamos a encontrar en el interior del libro. Si volvemos al título, Historia de las palabras, y acá dice, cada palabra tiene su origen en una anécdota que sorprende por simple y desopilante. La historia de las palabras es la historia de nuestra propia vida. Y acá ya estamos todos incluidos, todos los lectores, las lectoras. Es decir, las palabras, la historia de las palabras es la historia de nuestra propia vida. Nosotros, cada uno, puede encontrarse en el recorrido, en la historia, en las historias que va a presentar el autor. A eso nos está invitando la editorial, es decir, vuelve a interpelarnos y nos incluye al público lector. Y dice, por eso las palabras son muy valiosas. Si queremos sacar provecho de ellas, debemos conocerlas mejor. Es decir, está argumentando, está fundamentando por qué tenemos que leer este libro. El objetivo de la contratapa, el objetivo que tiene la editorial, es convencer al público, a las personas, que compren el libro. Y acá nos está dando los motivos.
palabras cotidianas, historias simples, que nos van a sorprender. Punto aparte, cambia de tema y dice, en esta oportunidad, Balmaceda no recorre la atormentada vida de Manuel Belgrano, los actos heroicos de nuestras batallas, el romance oculto de Victorio Ocampo o las aventuras inigualables de algunos granaderos. Acá arriba nos había dicho, miramos acá, que Balmaceda tiene dos pasiones, la historia y la palabra. La historia y la palabra. Y acá retoma eso de la pasión del autor, de la historia, dice, pero en esta oportunidad, como si acá dijera pero, en esta oportunidad, Balmaceda no recorre la vida de nuestros héroes. ¿Por qué? Porque Balmaceda es historiador. Se dedica a escribir sobre la vida de nuestros héroes. O, por ejemplo, los amores, el romance oculto de Victoria Ocampo, que fue una escritora muy reconocida, de gran trayectoria, de nuestro país. O las aventuras de Newell, bueno, eso ya lo dijimos. Es decir, en esta oportunidad, esta frase acá, ¿qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo la editorial cuando dice en esta oportunidad? Es un recurso de cohesión. ¿Qué entienden ustedes cuando dicen esta oportunidad? Que en esa edición habla de eso. En esta oportunidad, en este libro, ¿verdad? Y acá dice, aquí, y vuelve a utilizar una palabra que depende del contexto en el que lo utilizamos, tiene su significado. Y aquí las palabras son las protagonistas que usamos todos los días. Este aquí, ¿a qué se refiere? En otros términos, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Se refiere al libro, profe? En este libro sería. Exactamente. Bien. Para no decir en este libro, entonces dice aquí. Y aclara nuevamente, las protagonistas son las palabras. No es Manuel Belgrano, no es un héroe de nuestra historia, sino que las protagonistas son las palabras. Pero no cualquier palabra. No palabras extrañas, no palabras difíciles, no, las palabras que usamos todos los días. Entonces vuelve otra vez en su argumentación para convencernos de que leamos el libro. Y dice, detrás de cada palabra, hay una tragedia, romance y comedia. Y acá, al utilizar estas palabras, está apelando a nuestros conocimientos. Apela a los conocimientos del lector, que entiende lo que es una tragedia, lo que es un romance y lo que es una comedia. Por ejemplo, una tragedia, las obras trágicas, siempre hay una muerte. El romance, ¿a qué se refiere? Amor. Al amor. Al amor. Y acá, cuando decía romance oculto de Victorio Ocampo, sería un romance, quizás no, que no lo quería revelar por diversos motivos, cuestiones de prejuicios sociales,
pero utiliza la palabra solamente romance, amor. Y comedia. Y la comedia siempre implica la risa, en que me voy a divertir, la voy a pasar bien. Entonces, en las palabras que el autor va a presentar, hay esto. En algunas hay tragedia, en otras hay un amor, hay amores, y en otras hay comedia. Es decir, voy a disfrutar leyendo el capítulo, la historia. Y termina y dice, nada mejor entonces que sumergirnos en las emocionantes aventuras de nuestras compañeras de siempre. Es decir, hace su presentación la editorial respecto de lo que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos, que el autor, vamos a ver, no escribió la palabra capítulo, sino que simplemente aparece el título de cada una de las historias. Palabras conocidas, acá dice, cada palabra tiene su origen en anécdotas, es decir, a alguien le ocurrió eso, esa historia, no es un invento del autor ni de nadie, sino que hay una anécdota, a alguien le ocurrió eso. Son palabras valiosas, es la historia de nuestra propia vida. Y fíjense todos los argumentos que nos va dando para convencernos de que leamos el libro. Nuestras compañeras de siempre. Es decir, el paratexto, esto es la contratapa, ese es el objetivo, presentar la obra. Presentar la obra. La editorial decide de qué manera lo va a hacer. En este caso, decidió hacer esto. Bien, ¿alguna pregunta? No. Acá estuvimos relacionando el contenido de la contratapa con el título. Esos dos elementos, esos dos datos, es lo que entra en relación. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, continuemos. Yo doy vuelta a la página, es decir, abro el libro, mejor dicho, abro el libro y me encuentro con esto. Este es un elemento paratextual. La solapa, es decir, yo tengo el libro acá, esta es la tapa, abro el libro y me encuentro con, a ver, con esto. Esto acá. La solapa. Tiene una solapa anterior, una solapa posterior. Este es un elemento paratextual que también decide la editorial. Muchas veces utilizamos la solapa como para marcar dónde quedamos en la lectura. Bien, y acá vamos a mirar acá lo que aparece aquí en cuanto a los datos del autor. Aparece la fotografía del autor, imagen, datos, dónde nació, el año, la profesión que tiene. Voy a leer lo que está en el recuadro. Dice, acá arriba dice que es periodista. Y acá dice, es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Leo hasta ahí. Miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Es decir, es un profesional
dedicado, un escritor profesional dedicado a investigar la historia de nuestro país. Entonces, podríamos decir, yo leo acá, no lo conozco al autor, y digo, la historia de las palabras, el título. Y acá me encuentro con que es periodista, pero además es historiador, es decir, es una persona que tiene experiencia en investigar cuestiones relativas a la historia, que en este caso de las palabras. Más abajo, en este otro recuadro, dice, es autor de, y acá aparecen los títulos de las obras que él publicó. Espadas y Corazones, también publicó los bestsellers, Romances turbulentos de la historia argentina e Historias insólitas de la historia argentina. Y bueno, y menciona otros, ¿verdad? Es decir, presenta el currículum, algunos datos del currículum del autor, de Daniel Balmaceda. Entonces, en cuanto a los elementos paratextuales que nos sirven como si fueran operaciones para la lectura, acá estamos relacionando el contenido de la contratapa con datos del autor que aparecen en la solapa. El objetivo de esto es que el público conozca medianamente quién es el autor, qué trayectoria tiene. En la misma, al lado de la solapa, encontramos esta página totalmente en blanco, que se llama página de guarda o de cortesía. Es una hoja que la editorial la coloca y el objetivo es este, como para proteger el resto de las páginas que tiene el libro. Hay algunos libros que a veces tienen hasta 2, 3 páginas de guarda, y otros deciden no incluir este tipo de hojas en blanco por el costo que significa. Imagínense una tirada de 5.000 libros, el costo que puede implicar muchas hojas en blanco. Entonces la quitan. En este caso tenemos. Bien, doy vuelta a la página y me encuentro con esto. Se llama la portadilla o anteportada. Solamente yo tengo el título del libro, nada más. También es decisión de la editorial incluir este paratexto. Hay algunos que no tienen y directamente aparece la portada. Anteportada justamente por eso, está antes de la portada. Doy vuelta a la página y me encuentro con una página en blanco también, que es la contraportada. Aquí algunas editoriales publican, por ejemplo, aparece si el libro pertenece a alguna colección. En este caso está en blanco. La página siguiente es la portada. ¿Qué datos encontramos acá? ¿Qué datos encontramos acá? El nombre título del y el autor autor. el lugar donde de la editorial, el nombre. Bien, bien. Es decir, los datos que encontramos en la tapa, volvemos a encontrar acá. Esta es el elemento paratextual más importante que tiene un libro. La portada. Y fíjense que cuando una persona tiene delante de sí un texto, un libro en este caso, o por ejemplo estamos leyendo un diario, los ojos, la vista de la persona al momento de leer siempre
busca la hoja que está a la derecha. Y luego venimos hacia la izquierda. Por eso, en un diario, las noticias más importantes aparecen en la página 3. La página 1 es la tapa, la página 2 es la página de la izquierda y la página 3 es la primera página cuando abro el diario y los ojos van ahí. Lo mismo pasa acá. Doy vuelta a la página y me encuentro con esto. Página de créditos o de derechos. A la izquierda. Miren el lugar donde aparece la dedicatoria. Aparece en la página de la derecha. La página de créditos o derechos es una página que todos los libros, todas las editoriales deben incluirla. Se relaciona con cuestiones legales. El tema de derechos se refiere a eso, a cuestiones legales. Por aquí abajo dice, queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. Aquí más abajo aparece el número, este ISBN, es un número identificador del libro, es único este libro, es decir, cada libro tiene su número de ISNB, las siglas son de palabras en inglés. International Standard Book Number. El número del libro, una identificación internacional. Bien, y después acá arriba, hacemos un comentario rapidito. Este va a ser nuestro tema de las clases siguientes, la referencia bibliográfica. Aparece el apellido, el nombre, el título. Y un dato interesante que es dice segunda edición. Es decir, el libro que yo tengo es la segunda edición. ¿Cuándo fue la primera edición? Miro acá, julio de 2011. Segunda edición, julio de 2011. ¿Cuál es el objetivo de que aparezcan estos datos? La editorial lo que nos está queriendo decir es, el libro tuvo buena recepción en el público, se vendió, vendieron todos los ejemplares que habían hecho en la primera edición, por lo tanto tuvimos que hacer una segunda. El libro que yo tengo es segunda edición. Pero fíjense, en el mismo mes en que sale a la venta, con la primera edición, tuvieron que hacer la segunda edición. Cuando uno tiene un libro en sus manos, quiere enterarse, a ver de qué se trata, tenemos que mirar acá. ¿Cuándo fue editado? Sobre todo si es un libro que trata temas que tienen cierta revisión en el tiempo. Por ejemplo, piensen ustedes que están estudiando educación física y demás, los profesores tienen en cuenta esto, ¿no? Es decir, la bibliografía tiene que ser actualizada. No puedo presentar una bibliografía de 30 años atrás, cuando ya ha pasado mucha investigación en relación con la educación física. Entonces, este dato es importante. En este caso, no importa, porque es un libro de historia de las palabras. Bien, este es un paratexto importante para el editorial, también por los datos que presenta para el lector. La dedicatoria. ¿Qué deducción podemos hacer a partir de lo que leemos acá? Les pregunto. ¿Que es para sus hijos? Ajá, bien. ¿Qué es para sus hijos? O sea, que va dirigido. Claro, es decir, dedica la obra, dedica este libro a sus hijos.
Bien. Doy vuelta a la página y me encuentro con esto. El índice es un paratexto del autor. El autor decide de qué manera va a presentar el índice y dónde lo va a ubicar. En el caso de Balmaceda, lo ubica al principio. Y acá aparece una palabra que dice introducción, escrita en cursiva, y luego aparecen estos títulos, que son cada uno de las historias que él va a contar. Por ejemplo, acá aparece Abatatado, el título de la historia, que en la contratapa decía, ¿de dónde surgieron términos como abatatarse? Y acá aparece abatatado. Y acá aparece Mr. Boicot, el verbo boicotear. Surgió de acá. Acá está la historia del verbo boicotear. Muy común, lo utilizamos, escuchamos que otras personas lo utilizan. Y así, ¿verdad? Profesora, disculpa que le interrumpa. Se me había cortado el wifi, por eso se me salió la clase. Bueno. ¿Tengo que volver a poner mi nombre? Bueno, ponelo. Gracias, profesora. De nada. Bien, continuemos. Uy, ¿qué pasó? Me fui a otro lado. Apreté mal la tecla. A ver dónde estábamos. Acá. Continuamos con el índice. Fíjense la cantidad de historias que presenta. El libro, 200 páginas. Y acá, bibliografía. Este dato también es importante porque el autor acá, al presentar la bibliografía, lo que hace es decirnos a los lectores, mirá, yo para escribir este libro investigué mucho, trabajé mucho en relación con la historia de las palabras. Vamos a ver la bibliografía. Yo acá incluí solamente una página. Si miramos, por ejemplo, dice Academia Argentina de Letras, Diccionario del Habla de los Argentinos, Diccionario de Nombres de Personas, Diccionario Etimológico Abreviado. Fíjense cómo trabajó con diccionarios. La formación de palabras en español, Diccionario de las lenguas francesa y española comparadas, etcétera, etcétera. Es decir, este dato, el autor lo incluye, este paratexto lo incluye para demostrarnos a los lectores, al público, que investigó. Tiene tres páginas de bibliografía. Vamos para atrás y nos quedamos con esto. A ver, estábamos aquí, ¿verdad? Después del índice, doy vuelta a la página y me encuentro con esto. Esto también es del autor, como les decía, introducción. Decidió incluir en su libro este paratexto. Todavía no empieza a contarnos la historia de las palabras. Me voy a detener en los recuadros. ¿Alguien alcanzan a leer lo que ven en la filmina? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien quisiera leer los recuadritos? Lo leo. Bueno. El primero dice,
tengo la suerte de haber podido reunir en un mismo libro dos de mis pasiones, la historia y la palabra. Ujú. El otro, por favor. Dice, uno de los objetivos de este libro es generar el deseo de detenernos frente a una palabra e intentar conocer su origen, su historia. Y el último dice, en este libro donde utilicé aquellas páginas mías que los responsables de Idiomanía me publicaron con tanta generosidad, intento que los vocablos se corporicen y avancemos sobre sus biografías. Bien. Bien, gracias, Valeria. Bien. Y acá el autor dice, tengo la suerte de qué, digamos, de haber reunido en un mismo libro dos de sus pasiones. Recuerdan que en la contratapa, la editorial, cuando presenta en la contratapa, habla de esto, se refiere a esto, las dos pasiones del autor. ¿De dónde saca la editorial la información que tiene, que incluyó en la contratapa? De acá. El autor le brindó estas palabras. La historia y la palabra. Volvemos otra vez al libro. De las palabras. Nos presenta el objetivo, en este recuadro, uno de los objetivos de este libro. ¿Qué es lo que es? Digamos, dice. Y acá hay una interpelación al lector. ¿Qué es lo que pretende? Que el Generar el que deseo. lee desee detenerse frente a la palabra e intentar comprender el origen, conocer. Ujú, perfecto. Es decir, claramente hay un guiño al lector, a los lectores, al público. Y acá, donde dice en este libro, donde utilicé aquellas páginas mías, que los responsables de Idiomanía, acá Idiomanía era una revista, él cuenta, ¿verdad? Una revista que se especializaba en temas, dice que, sobre todo que interesaban a los traductores. Recuerda su paso por esa revista, agradece a los responsables de Idiomanía, y dice, en este libro, fíjense las palabras que utiliza acá, intento que los vocablos, es decir, que las palabras, se corporicen y avancemos sobre sus biografías. Es decir, acá lo que el autor nos está diciendo, bueno, miren, las palabras van a tomar cuerpo. ¿Quiénes tenemos cuerpo? Las personas tenemos cuerpo. Las palabras no tienen cuerpo. Las palabras yo las veo escritas en página, plana, pero el objetivo, la intención del autor es que las palabras tengan cuerpo, como si fueran personas, se personifiquen, se corporicen. Y de hecho es así, porque las palabras que él cuenta su historia están relacionadas absolutamente todas con personas reales y concretas que vivieron en algún momento de la historia de nuestro país y de otras partes del mundo. Por eso dice, los vocablos se corporicen. ¿Dónde se van a corporizar? En los protagonistas que generaron estas palabras. Y avancemos sobre sus biografías. Vuelve otra vez con la metáfora de que las palabras tienen cuerpo, están personificadas. ¿Quiénes tenemos biografía? ¿Qué quiere decir la palabra biografía? Les pregunto.
Una historia de nuestra vida. Ajá, bien. Es la historia, bio significa vida, y grafía, un verbo en griego, grafein, que es escribir, escribir la vida de otros. Entonces, los vocablos, las palabras tienen cuerpo y tienen vida. Entonces, lo que va a hacer el autor es escribir la vida de esas palabras que están en relación con personas reales y concretas. Historias de esas personas en las que puedo encontrar una tragedia, un romance o una comedia. Es decir, lo que nos pasa a las personas. A ver, avancemos un poquito más. Bueno, esto es lo que ya les comenté para texto del autor. Sigo y llego al final del libro y me encuentro con esto. A ver, acá tengo la contratapa. No sé si ven algo ahí. Y acá, la contratapa, la solapa posterior. Cierro y me quedo con esto. Y acá la editorial decidió incluir las imágenes de las tapas de los libros que escribió Balmaceda, que ya los había mencionado en la solapa anterior, solamente los títulos. Bueno, lo que hicimos fue el recorrido de los paratextos en un libro. Esos paratextos pueden variar. En este caso, el autor incluyó una introducción, quiso presentar él su libro de esa manera, digamos. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Se fue entendiendo, digamos, esto de ir viendo los paratextos? Sí, creo que fue muy, o sea, yo entendí al menos, comprendí cada. Uh-huh. Como que de esa Bien. forma se entendió mejor, profe. Bien. Claro, sí, así Este es ir mostrándonos con detalles. Bien, bueno. Este es el trabajo que ustedes tienen que hacer cuando tienen un libro. Mirar la tapa, mirar la contratapa, mirar el índice. Y si no tienen un libro, en las materias que están cursando, no tienen la posibilidad del objeto libro, que ahora se complica, ¿verdad?, con esto de la pandemia y demás, sí pueden tener, por ejemplo, un libro en PDF. Entonces ahí pueden recorrer todos los paratextos, desde la tapa y pasando por los distintos paratextos de la editorial y del autor. Y si tuvieran el caso de una fotocopia, seguramente va a tener un título, va a tener la fotocopia de la portada del libro. Entonces yo puedo trabajar desde ahí, mirar, interpretar. Estos paratextos están al servicio de los lectores. El trabajo es nuestro en cuanto a la interpretación. Bien, vamos a mirar un poquito acá, a ver qué hora es, 4 menos 10, estamos todavía a tiempo. El significado etimológico del prefijo, en realidad es el prefijo. A partir de ahí trabajamos el significado de la palabra. La palabra base es texto. Esa es la palabra base. Tema de las 2 clases anteriores que tuvimos. Ahora, yo le agrego el prefijo para y se transforma en otra palabra, con otro significado. ¿Alguien quiere leer lo que está, un voluntario, voluntaria, lo que está acá en el recuadro? ¿Qué es el significado del prefijo?
Yo lo leo, profe, si quiere. Bueno, Para texto. Prefijo en esta palabra significa junto a, ligado a, al lado de, asociado a, en torno al texto en cuestión. muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, para texto serían todos los elementos que están junto al texto, que están al lado del texto, pero que no son el texto. Es decir, la tapa, la contratapa, el lomo, las solapas y todos los otros elementos que estuvimos dando de la editorial, el índice, la introducción. Si yo hiciera, por ejemplo, a ver, todo esto, no sé si sirve de algo lo que estoy haciendo, todo esto son los paratextos. ¿Dónde comienza el texto? Acá, en la primera historia que se llama Palabras Armadas. Acá comienza el texto, acá. Todo lo que está antes son paratextos. ¿Dónde termina? En la última historia, acá, en la última historia, termina el libro, y todo lo que está después, son paratextos. Es decir, entonces, ¿cuál sería el texto? Esto acá. Todo esto que yo quito de acá, esto es el paratexto. Es decir, son elementos que están junto al texto, ligado al texto, en torno al texto, tratan sobre la misma, están al servicio de lo que es el texto, lo que son los capítulos, podríamos decir. Hay varias palabras en nuestro idioma que aparece el prefijo para. Por ejemplo, paramédico, paramilitar. Bien. Avancemos un poquito. Vamos a ir cerrando ya la clase. Y acá, en esta filmina, dice arriba texto y paratexto. El texto es el libro. Y el paratexto son todos estos elementos que estuvimos viendo que pertenecen, algunos a la editorial, en este caso, la editorial sudamericana, y otros pertenecen al autor, en este caso, Daniel Balmaceda. Estos elementos que aparecen aquí del autor, ¿alguien quisiera leerlos? ¿Cuál parte, profe? Acá donde dice los elementos del autor, título, subtítulo. Sí. Del Bueno. autor. Para texto verbal. Título, subtítulo, dedicatorias, epígrafes, agradecimientos, prólogos, advertencias, índices, epílogo, notas, llamadas, bibliografía, glosario. Esos son para textos verbales, ¿verdad? Se utilizan palabras. Y después para texto icónico, tiene que ver con todas las imágenes, ilustraciones, cuadros, gráficos, fotografías. Esto ustedes lo van a encontrar en el libro que ya tienen la bibliografía, igualmente lo incluí en el material de soporte para la lectura y de actividades,
el enlace de Marín. Al final del capítulo 4, la autora presenta los paratextos. Estos son a modo de ejemplos, digamos. Estos pueden variar de acuerdo con los autores. Seguramente título hay, subtítulo. El epígrafe es una cita de otro autor o de otra autora que el autor del libro decide incluir en su libro. Son citas textuales de otros autores. Y los del editor es lo que ya vimos, ¿verdad? Bien. Un poco de práctica. Bueno, esto, lo que sigue ahora, es la actividad de la clase. Para que ustedes practiquen un poco con estos elementos paratextuales. Las indicaciones las van a encontrar en el material. Y la clase que viene, Dios mediante, la clase que viene vamos a trabajar con estos elementos paratextuales de este autor con su libro Filosofía en 11 frases. Es decir, tratar de que ustedes puedan interpretar esto que están viendo, ¿verdad? Hay algunas preguntas como para orientar la interpretación. ¿Me expliqué con esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Entonces, esta filmina, esta no, esta la saltean y vayan a esta, donde dice índice y la página de créditos o de derechos. Son las preguntas para trabajar, que van a encontrar ustedes para trabajar, interpretar, digamos. Es decir, algo parecido a lo que hicimos en esta clase. Y vamos a compartir en la clase que viene esta actividad. ¿Estamos? Bueno. Y esto lo incluí acá.